Cómo Dios nos explica realidades del cielo mediante los símiles en la tierra. Dentro de la teología y la espiritualidad, a menudo se utilizan analogías, metáforas o símiles para tratar de entender o explicar realidades espirituales o celestiales en términos terrenales. Esto se debe a que las verdades espirituales son abstractas y difíciles de comprender completamente con nuestra mente finita y limitada. Utilizar analogías o símiles nos ayuda a tener una comprensión más accesible y concreta de los conceptos abstractos relacionados con Dios y lo celestial. Por ejemplo, en la Biblia se utilizan numerosas parábolas o historias ilustrativas contadas por Jesús para enseñar las verdades espirituales a través de situaciones y personajes terrenales. Estas parábolas, como la del sembrador, el buen samaritano, el hijo pródigo, entre otras, utilizan situaciones y personajes comunes en la vida cotidiana para transmitir mensajes más profundos sobre el reino de Dios, la relación con Dios y el comportamiento ético y moral. Del mismo modo, a lo largo de la historia de la teología, la espiritualidad, los teólogos, místicos y líderes religiosos han utilizado metáforas y símiles para describir experiencias espirituales o realidades celestiales. Por ejemplo, se utilizan términos como luz, amor, fuego, agua o caminar para describir experiencias de encuentros con Dios, aunque esos términos no sean literales, sino más bien simbólicos y representativos de una realidad más profunda. Esos símiles o analogías nos ayudan a tener una comprensión más palpable y cercana de las realidades espirituales o celestiales, permitiéndonos conectar con ellas de una manera más significativa en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que esas analogías son limitadas y que no capturan completamente la plenitud de la realidad espiritual o celestial, ya que están sujetas a las limitaciones del lenguaje y a la comprensión humana. En resumen, el uso de símiles, metáforas o analogías para explicar las realidades del cielo en términos terrenales es una herramienta común en la teología y la espiritualidad, ya que nos permite tener una comprensión más accesible y concreta de conceptos abstractos relacionados con Dios y lo celestial. Sin embargo, es importante recordar que estas analogías son limitadas y que no capturan completamente la plenitud de la realidad espiritual o celestial porque están sujetas a las limitaciones del lenguaje humano. Como ya les dije anteriormente, el uso de símiles y metáforas o analogías en la teología y en la espiritualidad es una herramienta común para tratar de explicar las realidades del cielo en términos terrenales. Esos recursos nos permiten tener una comprensión más concreta y accesible de los conceptos abstractos, aunque también es importante tener en cuenta sus limitaciones. Por ejemplo, en la Biblia encontramos expresiones como la luz de Dios, que se utiliza para describir la presencia divina o la verdad espiritual. La luz es un símil que nos ayuda a entender la pureza, la claridad y la revelación que provienen de Dios. Aunque realmente, señores, sí hay una luz de Dios. Es una luz espiritual y no puede ser vista por los ojos. Hay santos que la han visto, pero cuando la pueden ver es porque Dios, a través de Jesucristo, les concede una gracia que les permite hacer esto y por eso pueden ver a Dios y ver a los difuntos. Porque si Dios no hiciera esto en simultáneo cuando presenta esa visión de exégesis y esa visión además de éxtasis, lo que pasaría es que la persona moriría así de sencillo. Y si Dios le concediera la gracia de no morir, pero no le concediera la gracia de que sus ojos terrenales pudieran tolerar la luz divina, los ojos se quemarían simplemente al verlo. Y los que no quieran creer esto, pueden leer el libro que está en el canal. Se llama Santa Gema Galgani. A ella le pasó eso. Literalmente le pasó eso. Pueden escucharlo, está en el canal, o pueden adquirirlo. Del mismo modo se utilizan metáforas como el amor de Dios, es como un padre que cuida a sus hijos, o Dios es como una roca firme en la que podemos confiar, que nos ayuda a comprender la naturaleza del amor y de la confiabilidad de Dios. En la tradición cristiana también se utilizan analogías para explicar realidades espirituales. Por ejemplo, se habla del cuerpo de Cristo para referirse a la comunidad de creyentes, donde cada miembro cumple una función específica, como los diferentes miembros del cuerpo humano. Esta analogía nos ayuda a entender la importancia de la comunidad y la interdependencia en la vida cristiana.
Además, en las experiencias místicas o contemplativas, los místicos a menudo utilizan metáforas o símiles para describir sus encuentros con lo divino. Por ejemplo, se habla de la unión nupcial del alma con Dios para expresar la intimidad y la cercanía en la relación con lo divino, aunque esta unión va más allá de la comprensión literal de un matrimonio humano. Es importante que tengas en cuenta que estas analogías o metáforas o símiles son herramientas lingüísticas y conceptuales para ayudarte a comprender mejor las realidades espirituales, pero no son representaciones literales o exactas de la plenitud de esas realidades. Las realidades espirituales son complejas y trascienden la comprensión humana porque la comprensión humana es limitada y por lo tanto es importante que utilices estos recursos con humildad y que reconozcas que son limitados y que no capturan completamente la realidad espiritual o celestial en su totalidad. En conclusión, el uso de símiles, metáforas o analogías es común en la teología y en la espiritualidad para tratar de explicar las realidades del cielo en términos terrenales, lo cual nos ayuda a tener una comprensión más concreta y accesible de conceptos abstractos. Sin embargo, es importante recordar que estas analogías son limitadas, no capturan completamente la plenitud de la realidad espiritual o celestial, porque están sujetas a las limitaciones del lenguaje y a la comprensión humana. Es importante reconocer que las analogías, metáforas o símiles utilizados para explicar las realidades espirituales son herramientas humanas, por lo tanto, también están sujetas a interpretación y a comprensión personal. Lo que puede ser comprensible y significativo para una persona puede no serlo tanto para otra. Por lo tanto, es importante que tengas una actitud de humildad y apertura, reconociendo que nuestra comprensión de las realidades espirituales es limitada y está en constante evolución. Además, es esencial tener en cuenta que estas analogías y metáforas no son sustitutos de una relación personal y directa con Dios. Si bien pueden ser útiles para ayudarnos a comprender mejor ciertos conceptos o realidades espirituales, no debemos depender exclusivamente de ellas. La relación personal directa con Dios a través de la oración, la meditación, el estudio de las escrituras y la reflexión es fundamental en nuestra búsqueda de una comprensión profunda y significativa de la voluntad de Dios y de las realidades espirituales. En resumen, las analogías, metáforas o símiles son herramientas valiosas que son utilizadas en la teología y la espiritualidad para ayudarnos a comprender mejor las realidades del cielo en términos terrenales. Sin embargo, debemos reconocer sus limitaciones y no depender exclusivamente de ellas. Es importante mantener una actitud de humildad y apertura en nuestra búsqueda de comprensión espiritual y tener una relación personal directa con Dios como una base fundamental en nuestro camino espiritual. Es importante recordar que las analogías, metáforas o símiles utilizados para explicar realidades del cielo en términos terrenales son aproximaciones, no representan una comprensión completa o definitiva de la verdad espiritual. Estas herramientas pueden ser útiles para ilustrar conceptos abstractos o difíciles de entender, pero siempre deben ser consideradas como limitadas y sujetas a interpretación. Además, es importante que tengas en cuenta que Dios trasciende nuestra comprensión humana y su naturaleza divina no puede ser completamente comprendida o reducida a analogías terrenales. Si bien las analogías pueden ser útiles para ayudarnos a comprender ciertos aspectos de Dios y su naturaleza, pero debes recordar que Dios es infinitamente más grande y complejo de lo que nosotros podemos comprender plenamente en nuestra limitada comprensión humana. Por lo tanto, es esencial que mantengas una actitud de humildad y que reconozcas que nuestra comprensión de Dios y de las realidades espirituales siempre será limitada, incluso después de muertos, porque sí tendrán mucho conocimiento que el Espíritu Santo les dará, pero los arcanos de Dios solo Dios los conoce. No debemos caer en el error de reducir a Dios a meras analogías terrenales, sino más bien buscar una relación personal y profunda con Él a través de la oración, la meditación, el estudio de las Escrituras, la reflexión, permitiendo que Dios mismo nos revele su verdad y su voluntad en la medida en que Él lo considere apropiado y de acuerdo a la misión que nos ha encomendado. Siempre les he dicho, cada quien tendrá Espíritu Santo para entender lo que de acuerdo a la misión que Dios le dio, deba entender.
Si algo no debes entender porque no está en consonancia con la misión que Él te encomendó, hagas lo que hagas, no lo entenderás. Si estás interesado en profundizar en la comprensión de cómo Dios utiliza analogías o símiles para explicar las realidades del cielo en términos terrenales, te sugiero algunas lecturas que podrían ser de tu interés. El Evangelio según Jesucristo, de José Caramagó. En realidad ya les había dicho de este libro, si se acuerdan. En esta novela el autor utiliza una narración ficticia para explorar la vida de Jesús y su mensaje a través de metáforas y analogías, ofreciendo una visión única de la vida y enseñanzas de Jesús. El león, la bruja y el ropero, de C.S. Lewis. Esa famosa película, ni modo que no la hayan recordado o la hayan visto. Y los que no, pueden leer el libro, que es más interesante, o ver la película. Tiene buenos efectos, pero no le llega al libro. Ese clásico de la literatura cristiana utiliza una historia de ficción para ilustrar conceptos teológicos y espirituales a través de metáforas y alegorías que ayudan a entender las verdades espirituales en un contexto accesible. El pequeño príncipe d'Antoine, de Saint-Exupéry. Este famoso cuento infantil utiliza metáforas y analogías para explorar temas profundos como la amistad, el amor, la soledad, el propósito de la vida, ofreciendo una perspectiva poética y profunda sobre la realidad espiritual. El Tao de la física, de Fritjof Capra. Ese libro explora las similitudes entre la física moderna y la filosofía taoísta, utilizando analogías y metáforas para ilustrar conceptos complejos de la física cuántica en términos accesibles y comprensibles. Parábolas, los misterios del reino de Dios revelados a través de las historias de Jesús, y que Jesús mismo contó, de John F. MacArthur. Ese libro examina las parábolas contadas por Jesús en el Nuevo Testamento y cómo utilizó analogías y metáforas para enseñar verdades espirituales profundas. Recuerda que al leer libros que utilizan analogías o símiles para explorar realidades espirituales, es importante que mantengas una actitud crítica y que disciernas cuidadosamente la enseñanza en base a la verdad revelada en las Escrituras y en la doctrina cristiana. Además, la oración y la reflexión personal son herramientas importantes en la búsqueda de una comprensión más profunda de la voluntad de Dios en nuestras vidas.